La humanidad enfrenta grandes desafíos a nivel planetario: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de la biodiversidad. Por supuesto, hay mucho que podemos hacer desde los campos de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, conocidos como STEM. Estos son los 4 fantásticos que podrían ayudar a salvar al planeta de un oscuro destino. Sin embargo, lo ideal sería contar con una participación equitativa y diversa de la sociedad para unir fuerzas y encontrar soluciones. Lamentablemente, nos falta llegar a esto. La realidad es que la brecha de género en las carreras de ingeniería y tecnología tienen importantes implicaciones para la diversidad y la innovación en estos campos. La falta de representación femenina reduce la variedad de perspectivas y enfoques en la resolución de problemas, lo que también afecta la calidad de los productos y servicios tecnológicos y, aunque no menos importante, limita su participación en la economía. Todos los domingos a las 11 de la mañana por Cultura FM. Les cuento que según un informe de McKinsey Company, las empresas con mayor diversidad en sus equipos son un 30% más propensas a superar a sus competidores en la introducción de nuevos productos y servicios innovadores. Ahora vamos a descubrir la realidad y el impacto de la falta de participación de las mujeres en las áreas de STEM y a inspirarnos con un gran modelo de rol que, más allá de los problemas, ha participado en el desarrollo de soluciones que empoderan a científicas y ayudan a cerrar esta brecha de género en Ecuador. Soy Rob Vallejo, apasionado por la tecnología y la divulgación científica y un curioso irremediable como tú. Acuérdate de suscribirte a todas nuestras redes sociales y no te quedes sin saber sobre cómo funciona el mundo, la ciencia y la sociedad, porque estamos aquí gracias a la OEI Ecuador, la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional y, por supuesto, gracias a ti que nos escuchas cada semana y compartes nuestro programa y también interactúas con nuestras plataformas digitales. Y les cuento esto para comenzar. Según un estudio de la UNESCO, uno de los factores que influyen en la elección de carreras en las mujeres es la proyección del mercado de trabajo. Las mujeres que prefieren otras carreras a las de STEM encuentran como objeción las posibles barreras que enfrentarían para encontrar empleo o que estos empleos no sean compatibles con sus elecciones de vida, como por ejemplo ser mamás. Entonces, el contexto empresarial representa una mayor problemática para que las mujeres se incorporen en estas áreas de STEM, ya que existen escasas actividades para promover su inclusión, a diferencia, por ejemplo, de institutos de educación superior donde existen estas iniciativas. Vamos a discutir más a detalle y a conocer la experiencia de una científica divulgadora y una gran amiga. Está con nosotros Sofía Cabrera, comunicadora por vocación y divulgadora científica por convicción. Es doctora en Lógica y Filosofía de la Ciencia con más de 15 años de experiencia liderando proyectos de divulgación científica en Ecuador. También ella tiene impacto nacional e internacional en estas actividades. Es coordinadora de SPOL Divulga, el programa de divulgación de la Escuela Superior Politécnica del Litoral SPOL, cofundadora de Genia, la primera escuela de liderazgo para mujeres en ciencias del país, y convencida de que la ciencia necesita más espacios para dialogar con la ciudadanía. Chicos y chicas, nos encontramos también aquí con Pao Guijarro, nuestra compañera y co-host de Estación Divulgaciencia. Pao, bienvenida acá, y también Sofi, qué gusto contar con ustedes para conversar de este apasionante tema. Gracias, Robert, qué bacán estar aquí. Yo con mis 2 mentores de la divulgación científica, súper feliz, porque ya les voy a contar luego que yo me metí en este camino gracias a la inspiración de la Sofi y del Robert. Les encontré y en un momento, estaba en el momento adecuado, creo. Entonces, qué chévere estar con ustedes y compartir este programa. Bienvenida, Sofi. Ay, amigos, muchísimas gracias. Yo muy emocionada de estar aquí en Estación Divulgaciencia y disfrutar con estos amigos de la vida con quienes hemos luchado muchísimo en este país para hacer la divulgación científica realidad en nuestros espacios. En este programa se siente así como los 4 fantásticos. Ahorita 3 porque la otra 4 fantástica está en la parte de los cámaras, controles, está colitándonos con la producción. Y también muchas gracias a Juanca, que en este momento también nos está colitando con el sonido y también con la parte de las cámaras. Chicas, es emocionante compartir este espacio con ustedes y conversar sobre este tema que nos apasiona, que es la divulgación científica. Y para comenzar, Sofi, obviamente tú eres un modelo de rol en la divulgación de la ciencia, también en la comunicación y en la ciencia en general, por tu PhD y también por las
investigaciones con las que has contribuido también a conocer cómo funciona la divulgación. Quisiera preguntarte, para comenzar, ¿cómo surge tu vocación por comunicar y tu convicción por la divulgación científica? Bueno, cuando me hacen estas preguntas, yo siempre me recuerdo cuando era niña, ¿no? Me voy a la época de cuando había el mundo de Big Man. No sé si ustedes se acuerdan de ese programa donde estaba muy estereotipado. Ahora lo veríamos muy estereotipado, ¿no? El científico loco con un asistente y una rata de laboratorio. Ahora marcó ese camino, ¿no? Marcó el camino. Ahora ya buscamos no experimentar con animales y ya no hay mujeres asistentes, sino que puede haber hombres asistentes porque ahora hay mujeres científicas, ¿no? Y recuerdo cuando dañé las medias nylon de mi mamá por hacer papel reciclado, ¿no? Wow. Pero realmente creo que eso fue una etapa de la infancia, de la niñez, que luego como que se fue perdiendo, ¿no? Cuando yo entraba a la universidad yo tenía claro que quería ser o profesora o quería ser comunicadora. Entonces me acuerdo que mi papá me dijo, pero ¿para qué vas a ser profesora? Los profesores se mueren del hambre, ¿no? Oh. Entonces yo así, no, pero yo quiero hacer esto y todo. Entonces dije, bueno, ya, voy a ser comunicadora. Cuando era niña yo me sentaba en el sillón de la sala y me ponía a leer el periódico. Según yo daba las noticias, ¿no? Pero bueno, cuando ya vas a terminar la carrera en comunicación, normalmente tú piensas que vas a ir a trabajar en un canal, vas a locutar las noticias, vas a ir a cubrir los últimos eventos, no sé, y todo. Y recuerdo cuando ya iba a terminar la universidad que un profesor me dice, ¿dónde vas a hacer las pasantías? Yo en esa época había pensado hacer las pasantías en un canal de televisión. Entonces, pero claro, ¿no? La idea de que el pasante pasa los cables del café, saca las copias, ¿no? Pero según yo me iba a ese canal. Y me dice, pero ¿por qué no te quedas aquí en la facultad a hacer la pasantía? Dice, vamos a abrir la primera maestría en comunicación pública de la ciencia. Wow, ¿qué es eso? Ese también es un hito, ¿no? Es un hito. Ajá. Les estoy hablando del año 2007. El año 2007, hace 18 años ya. Entonces yo decía, bueno, no sé qué será. Yo había escuchado la comunicación política, de la comunicación deportiva, había escuchado la comunicación cultural, pero de la comunicación de la ciencia en mi vida. Así como, ¿para qué es eso? ¿No? Y el caso es que yo dije, bueno, me quedo en la universidad, no tengo que movilizarme. Entonces siempre pensando en esa versión un poco ñoña que uno tiene en la universidad, ¿no? Así como, no tengo que movilizarme, puedo quedarme aquí en la biblioteca haciendo los deberes y luego ya entro a la pasantía, salgo de la pasantía, me voy a mi casa, ¿no? Y nada, pues así me meto en el mundo de la divulgación científica porque al ser la pasante yo le apoyaba a la coordinadora en todo, ¿no? Y fue una maestría que tuvo un gran impacto en el país porque tuvo docentes extranjeros, con el convenio Andrés Bello, con la OEI, que en esa época tenía una oficina en América Latina, no tenía una oficina tal cual en Ecuador, era la OEI, estaba la UNAM con México, algunas otras organizaciones con España, y era bien chistoso porque ¿saben de qué me encargaba yo? De ir a retirarles a los profesores en el aeropuerto, ¿no? El aeropuerto cuando estaba aquí en Quito. Entonces les iba a retirar en el aeropuerto, tenía que llevarles al hotel y todo, entonces como ven que no me encanta hablar, entonces me ponía a conversar con ellos. Entonces, claro, era gente como Bienvenido León, que trabaja el Festival Internacional de Cine Ambiental, ¿no? O por ejemplo Carmen Lozano, que trabaja en temas de percepción y comunicación de ciencia como audiencias. Entonces era conversar con esta gente y conocer de estas personas. Entonces realmente creo que eso me marcó mucho porque a la par de eso me fui involucrando en diferentes actividades. Ahí salió el Café Scientifique, que lo hicimos con el IRD y la Embajada de Francia y la Alianza Francesa. Entonces yo siempre digo, cuando me dicen ¿cuándo empezaste en la divulgación? Digo, yo empecé cargando los banners, haciendo eso como todas. Como todo, haciendo como repartiendo las encuestas y todo. Y es que, Sofía, en esta carrera de comunicadoras yo me identifico tanto, ¿no? Porque somos colegas y lo que yo decía es estar en el momento adecuado y con la gente adecuada, y ahí vas viendo que realmente puedes en la comunicación hacer muchísimas cosas. Y tú, Sofi, con toda tu historia siempre has inspirado, ¿no? Y empezaste a crear otros espacios, como el primero que nos cuentas, ya nos contarás los que siguen, pero es algo que yo veo en ti y vi y dije, yo me quiero quedar haciendo divulgación porque me encantó lo que hicieron. Yo les cuento rapidísimo que yo hago comunicación ambiental ya como 14 años, es un montón de tiempo. Wow. Y claro, la comunicación ambiental sí está ligada, ¿no? Todo el tema científico por las investigaciones, por todo. Entonces ahí fue que asistí a un taller de ustedes ahí, me acuerdo, en Iquiam, allá en Napo, y dije, qué bacán lo que hacen, ¿no? Así me atraparon a mí, también me metieron en este lado oscuro del mundo. Pero van a pensar que es una secta. Pero lo disfrutas, sí, es una secta, no mentira. Está bien chévere. Entonces ahí, Sofi, decirte, ¿cómo, o sea,
tú te inspiraste, ¿no es cierto? Era súper así como que dijiste, esto es lo mío también, y empezaste a pensar en muchas actividades para inspirar a otras personas. ¿Cómo fueron esos espacios? ¿Cuál fue el primer público que pensaste? Dijiste, tengo que empezar con estudiantes de tal vez científicos, con investigadores. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando creaste estos primeros espacios de divulgación? Bueno, cuando uno de los primeros espacios que les dije en el que estuve fue el Café Científico, que luego logré coordinarlo, ¿no? Entonces era chévere porque era ir a una cafetería, en ese caso lo que en su tiempo fue el Gran Café Libro, que creo que todos pasamos por el Café Libro, la Silvia y el Gonzalo, que siempre mantenían ese espacio cultural. Entonces era así como la gente llegaba y le dabas un café de cortesía y disfrutaba aprender de ciencia, ¿no? Hablando de diferentes temas, de genética, de biodiversidad. En esa época también ya se hablaba de nuevas tecnologías y todo y así. Entonces era chévere. Yo creo que siempre me ha gustado mucho pensar en cómo la gente se va a sentir después de aprender algo de ciencia, ¿no? Porque es como la gente se queda, wow, no sabía que esto funcionaba así, o no sabía que este término era de esta manera. Entonces creo que me gusta mucho ver la reacción post de la gente, ¿no? Que sale emocionada, que sale feliz, y creo que en eso también radica mucha esta emoción que le pongo a la vida, ¿no? Exacto. De emocionarme por este mundo y de hacer que la gente también se emocione, porque algo que yo siempre digo es la ciencia jamás va a pasar de moda. Así es. La ciencia es parte de nuestra vida, la ciencia siempre está en evolución y nosotros evolucionamos en medio de la ciencia. Entonces, yo creo que va por ahí, Pau. Chéverísimo. Qué chévere, Sofi. Realmente es increíble conocer también estas experiencias que has tenido. Cuéntanos un poquito sobre estos modelos de rol, estas personas que conociste en un inicio y que te inspiraron a descubrir la ciencia también a través de la comunicación. Bueno, ya les estaba contando de Bienvenido León, les hablaba de Mónica Lozano, de Carmen López, aquí las alarmas que siempre nos suenan. Bueno, en esa época también María de los Ángeles Erazo, que fue la coordinadora de esta maestría en comunicación de la ciencia. Realmente ella en su momento, claro, yo la veía así como una persona igual súper motivada en el tema, pero para la edad que uno tiene, pues a los 20 años uno dice, ay, tanta presión, hay que meterla en la vida. Y luego ahora me doy cuenta que sí, que hay que ponerle el acelerador, ¿no? Por ejemplo, María del Carmen Ceballos, que ella igual para el año 2006 había creado ya una agencia de noticias de ciencia y tecnología en el país, en lo que en ese momento era Fundacit, ¿no? Entonces, ellas para mí siempre, yo las digo, fueron como mis mentoras. También María Paulina Naranjo, que en su momento fue profesora de la maestría. Era bien chistoso porque yo era la pasante de la maestría y luego yo entraba a todas las clases de la maestría, hacía los deberes, todo así. Uy, o sea, bien. Era súper chévere porque ya fui siendo parte del proceso y me gustaba muchísimo. Te involucraste. Me involucré muchísimo. Interesante. A mí me encanta ver cómo realmente cuando escogemos un camino a veces no estamos demasiado conscientes de lo que vamos a aprender o lo que vamos a vivir, a conocer, pero finalmente es como que se alinean esos caminos y conocemos más gente que nos lleva por donde queremos ir, ¿no? Ahora, hay una pregunta que se hace la mayor parte de la gente que tal vez no está involucrada en estos aspectos científicos o tecnológicos, que es, habiendo tantos problemas en el mundo, hemos visto, por ejemplo, la contaminación, el cambio climático, todo este tipo de cosas, ¿por qué invertir esfuerzos en la divulgación científica? Uy, yo creo que aún más en la vida actual en la que estamos viviendo es emergente, es necesario, porque estamos viviendo una pandemia que es aún más peligrosa que la del COVID-19, que es la desinformación. Total. Entonces, la desinfodemia ya es parte de nuestra vida y constantemente tenemos que estar verificando los contenidos, ¿no? Para el COVID-19 o para cualquier tipo de pandemia desarrollas una vacuna y le vacunas a las personas, pero ¿cómo le vacunas a la gente contra la desinformación? Claro. ¿No? Y sobre todo en un auge en el cual tenemos, por un lado, este incremento de la desinformación y es como el caldo de cultivo con las redes sociales, ¿no? Entonces como que tienes desinformación y el auge de redes sociales, el caldo de cultivo perfecto. Entonces yo creo que en ese sentido es importante darle a la gente el poder con contenidos de valor, de calidad, que sean contrastados, verificados, contenidos de ciencia. Y claro, lo que pasa en la actualidad es que la desinformación está transmitida en formatos creativos, entretenidos, claro, ¿no es cierto? Con colores, con formas diversas. Total, con lo que quieres escuchar. Exacto, entonces necesitamos hacer que la ciencia se transmita en esos formatos, ¿no es cierto? Para poder luchar contra esta desinformación. Y Sofi, y es bien importante esto de los formatos, ¿no? Porque a pesar de todo, creo que los científicos también ahora ya tienen un poco más de conciencia de que deben divulgar su conocimiento. Creo que antes hace unos 10 años atrás, era como que la ciencia era muy inalcanzable todavía, los científicos entre ellos conversando en sus congresos, en sus espacios cerrados. Sin embargo, creo que hemos crecido un poquito y con lo que nosotros también estamos aportando, pero por ejemplo,
Sofi, tú eres creo que una de las únicas representantes en el sentido de la academia que tiene una unidad de divulgación científica. Sería súper chévere que nos cuentes cómo ha sido esa experiencia, porque lo que dice el Robert, hay tantos temas prioritarios en los cuales invertir y nadie quiere invertir en la divulgación. Sin embargo, en la universidad, en la SPOL, en la que tú trabajas ahora, lo lograste. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue convencer y que también? Es un hito, ¿no? Es un hito total, porque la academia, no, teniendo ahí la información de primera mano, como que no le ve importante invertir en esto, y a veces solo a través de sus departamentos de comunicación, que no es lo mismo hacer comunicación que divulgación. Eso es súper importante aclararlo. ¿Cómo lo lograste? Oigan, eso es una de las actividades más fascinantes que he logrado desarrollar en mi vida, ¿no? Recuerdo claramente hace algunos años que había hecho una investigación sobre las cuentas de Twitter de las primeras rectoras de las universidades politécnicas más grandes. En esa época, Florinela Muñoz de la Politécnica Nacional y Cecilia Paredes del SPOL. Entonces me interesaba saber cómo su posición en Twitter iba cambiando de acuerdo a lo que iban diciendo, ¿no? Y entonces yo siempre identifiqué el Twitter en esa época, que no es lo mismo el Twitter de esa época al ex que tenemos ahora, ¿no? Y me empecé a colocar como creadora de contenidos en temas de ciencia, ¿no? Y así, entonces me acuerdo una vez de haberle tagueado a la rectora y poner así como, mira, esta es una investigación que hicimos sobre las cuentas de Twitter, me empezó a seguir y era así como, me gusta tu trabajo y todo así. Cuando estaba terminando mi doctorado, de hecho, nos encontramos en Salamanca con Cecilia y me dice, yo quiero tener la primera unidad de divulgación científica en Ecuador. Entonces, cuando a mí me preguntan cómo se logra eso, yo digo que se requiere la voluntad política de las autoridades. Yo ya había estado en este mundo ya bastantes años en diferentes universidades y siempre con esto de, pero hagamos así, la divulgación nos va a ayudar y todo lo demás, y era difícil porque veíamos que no se cristalizaba. Entonces recuerdo justamente, ya van a ser 3 años, en septiembre son 3 años. Increíble. Ha volado el tiempo del primer mensaje que me escribió en esa época Carlos Monsalve, el actual vicerrector, mi jefe, le mandamos un saludo a Carlos. Entonces, por ejemplo, me acuerdo clarito que, hola Sofía, ¿cómo estás? Soy Carlos Monsalve, el nuevo vicerrector de SPOL, te sigo en redes sociales, soy tu fan. Entonces yo me sentí como, wow, acá te decía un vicerrector que me diga que soy, y queremos que vengas a trabajar al SPOL. Wow, qué chévere. Entonces, realmente eso fue el camino de empezar un proyecto que has buscado tener impacto no solo a nivel local en Guayaquil, sino a nivel nacional. Y a partir de eso también invitar a que otras instituciones puedan desarrollar propuestas de divulgación científica. Entonces, así nace SPOL Divulga, ¿no? Y lo que más me gusta fue el hecho de que yo llegué y dije, bueno, propongamos. Y miren que es otro cambio de cultura, es otro contexto, es todo, ¿no? Porque realmente hay que identificar que sí hay una presencia muy regionalista y cultural potente entre lo que tenemos entre Quito y Guayaquil. Entonces era así como llegar a Guayaquil y proponer ideas que quizás aquí habían funcionado bien, pero yo decía, ¿y cómo las promovemos acá? Y realmente así nacieron, ¿no? Y eso me gusta mucho porque fue identificar el entorno, identificar el potencial con lo que tiene en sí la universidad y sobre todo aún más con el tema de la voluntad política de las autoridades. ¿No? Creo que el kit ahí fue que una rectora le apueste y diga, esto es importante. O sea, qué bien, qué bien, qué bien. Lo que me parece chévere también es que se ha mantenido durante estos 3 años. O sea, no únicamente surgió, no fue un hito porque la gente le apostó, sino porque se ha mantenido, ¿no? Una de las cosas que me parece súper interesante es de esta actividad que hacen también con la comunidad. No me acuerdo cómo se llama, me parece que es la ruta de la innovación. Sí. Cuéntanos un poco más sobre eso. Bueno, siguiendo un poquito lo que ya se hace en Europa con la Noche Europea de los Investigadores, que salen los investigadores a la calle y todo así, ¿no? Estando en Guayaquil justamente decía, bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo, no? Aquí siempre me encanta poner a colación esta experiencia que me pasó. Me subo a un taxi en Guayaquil y el señor del taxi me dice, usted no es de aquí, ¿no? Le digo, no. Y me dice, ¿a dónde viene? Ajá, ¿a dónde viene? Le digo, vengo a trabajar en la SPOL. Y me dice, con los cerebritos. Wow. Entonces, sí, con los cerebritos. En esa imagen. Ajá, claro, porque el SPOL realmente es, sí, la tienen como en otro punto, ¿no? En Guayaquil tiene una fuerte, es como que los cerebritos, básicamente, así, ¿no? Entonces yo le digo, sí, ¿usted sabe qué hacen los cerebritos? No. Pero solo sé que ahí hay gente muy inteligente. Qué loco. Dice, mi sobrina quiso ingresar, dio 2 exámenes y no pudo ingresar. Entonces yo digo, qué loco que el señor del taxi me diga eso. Entonces llego con eso a los investigadores y les digo, no puede ser posible que la gente me diga que yo trabajo con los cerebritos, pero no tengan la más remota idea de lo que estamos haciendo. Entonces cuando nosotros hacemos actividades en las universidades a la interna,
la gente que está por fuera de las universidades nunca va porque dice, eso es solo para universitarios o es solo para la gente de ahí. Es decir, que tú hagas actividades, así hagas casas abiertas y digas bienvenidas todas y todos a conocer los laboratorios, es muy difícil que toda la gente quiera ir porque la gente dice, es solo para la gente de la universidad. Entonces, así nació la Ruta de la Innovación justamente hace un año. Ahora estamos ya por hacer la segunda edición el 6 de septiembre. Ajá. Entonces, en Guayaquil hay una calle que es la calle Panamá, que es una calle que se estetizó con restaurantes y todo para promover el turismo del centro de la ciudad. Entonces dije, aquí quiero que se haga la Feria de Ciencia. Entonces fue una idea de buscar los apoyos con el municipio para los permisos y cosas así. El año pasado con mucho miedo, porque justamente te da miedo todo, exacto, el tema de la seguridad y todas esas cosas que siempre tenemos en contra, ¿no? Justamente tengo una charla que di esta semana, cómo hacer divulgación científica en Ecuador sin morir en el intento. Wow, qué interesante. Entonces justamente decía eso, es como que tienes todo en contra, pero dices, hay que hacerlo, porque o nos dejamos paralizar por el miedo y por todos los escenarios negativos que tenemos, o simplemente lanzar. Y alguien tiene que hacerlo. Y ahí nos lanzamos a la calle Panamá, y es una feria de ciencia, pero como yo les digo, Robert, no es solo que saquen los investigadores del microscopio y diga, bueno, hoy le voy a explicar lo que hago aquí. No, es una feria de ciencia, exactamente, que buscamos que sean experimentos en vivo, para que la gente participe en los experimentos. Entonces, en este caso, la Ruta de la Innovación es parte este año también de la agenda de la Noche Iberoamericana de los Investigadores que apoya la OEI. Qué chévere, Sofía. En realidad, todas esas ideas locas que tienes me encantan, así por eso decía, ¿no? Quiero contagiarme de eso. Hemos participado en algunas cosas y es genial, como, sobre todo el tema participativo, porque todo lo que se busca con la divulgación es que la gente sea parte, se apropie también de ese conocimiento, porque al final del día la ciencia nos beneficia de una forma tan maravillosa que no somos conscientes, ¿no? Por esto mismo de que tal vez no lo conocemos. Entonces, todo lo que hace la divulgación es de eso, pierdan el miedo y conozcan, porque lo más lindo en la vida es conocer. Y Sofi, también, además de todo eso, tienes ahora la Escuela Genia. Esto ya es algo que a mí me ha parecido un golazo, qué increíble, porque además de topar el tema de divulgación científica, topa un tema muy, digamos, importante socialmente, que ya el Robert lo dijo en su introducción, y es la brecha de género. O sea, en todas las prácticas humanas está el tema de brecha de género, lamentablemente, y la ciencia no se escapa de esto, porque hay muchas, por ejemplo, a mí me encantó lo que decías, ¿quién abrió la maestría? ¿Quién dio estos primeros pasos para la divulgación? Fueron mujeres. Tú diste nombres de 3 mujeres enseguida, ¿no es cierto? Que fueron tus modelos de rol, ¿no? Modelos de rol, sí. Exactamente. Entonces, visibilizar eso, ¿no es cierto? Y tú decías, Robert, un dato también, que la innovación se da cuando hay más mujeres involucradas. O sea, es una cosa de que siempre entender que no es que estamos en contra de los hombres, sino que las mujeres también participamos y tenemos buenas ideas. ¿Qué es esto de la Escuela Genia? Increíble, Sofía, esto de visibilizar y darles un protagonismo a la mujer y sobre todo aportar en desarrollar más sus habilidades divulgativas, ¿no es cierto? Bueno, Escuela Genia nace de una conversación con cangrejos, con mi amiga y colega, mi compañera de luchas, Claudia Segovia. Una cangrejada, sí, con la Clau, que justamente había ido a Guayaquil a visitarnos. Entonces, la idea era que con la Clau decíamos, ¿cómo podemos hacer para poder tener más mujeres científicas en cargos de liderazgo, ¿no? Miren la realidad. De 60 universidades alrededor que tenemos en el país, solo hay 13 mujeres rectoras. Ya, 13. De 60, solo 13. Estamos hablando de menos de la mitad, ¿ya? Y luego a la interna la realidad es muy diferente, porque lo que estamos viendo en este caso es que en este caso las investigadoras no ocupan espacios de liderazgo en decanatos, en directoras de centros de investigación. No hay tomadoras de decisión. No hay tomadores de decisión. Entonces con la Clau decíamos, bueno, ¿y cómo les empoderamos a las mujeres? ¿Qué es lo que falta para que las mujeres científicas en el país puedan estar? Y así nace Escuela Genia como una capacitación, en este caso añadido una capacitación complementaria en la que buscamos que las mujeres científicas del país se empoderen para poder ejercer estos cargos de liderazgo, ¿no? Genia nace con ese interés y dijimos, bueno, entonces ahora, ¿en qué tenemos que capacitarles? Entonces dijimos, bueno, pensemos y desarrollamos 5 ejes, ¿no? El primero, en comunicación asertiva, divulgación científica y marca personal en ciencia. ¿Qué pasa? Hay muchas investigadoras que no sabían cómo comunicar lo que hacen, o sea, mucho más allá de escribir el paper, ¿no? De tener un índice H espectacular, ¿no? Y así, en conferencias, de participar en las conferencias.
decían, no, pero yo para qué, ¿no? Y en cosas tan simples como no se daban cuenta que desde cómo se visten ya estaban comunicando, ¿no? Y después en la seguridad que pueden proyectar al momento de hablar, ¿no? Y luego cómo la divulgación puede ser una estrategia completamente efectiva para posicionarlas. Y luego entender que son una marca personal, ¿no? Entonces ese es como el primer módulo. Luego en el segundo módulo dijimos, bueno, perfecto, veamos cómo empoderarlas a través de una capacitación en liderazgo, ¿no? Cómo liderar equipos multidisciplinarios, cómo liderar espacios que pueden ser complicados, ¿no es cierto? Espacios de decisión en donde te topan temas sensibles y cosas haciendo así. comunicación política Comunicación también, ¿no? política también, claro. Luego dijimos, perfecto, pero también tenemos que enseñarles innovación, ¿no? Entonces la idea era generar innovación y fortalecer las actividades en ellas, de generar propuestas de innovación que estén ancladas a el desarrollo científico y que trabajen conjuntamente con lo que tú ya decías, ¿no? Entre hombres y mujeres y que desarrollen propuestas de innovación a problemáticas locales. Luego dijimos, perfecto, pero otro problema que tenemos es que quizás no saben cómo aplicar a fondos extranjeros, ¿no? Entonces muchas dicen, no, es que yo no sabía que existen estos fondos y todo. Entonces apareció el cuarto módulo, que es sobre el tema de gestión de proyectos y fondos. Y el último módulo, que aunque ustedes no lo crean, yo siempre digo es como el más importante, es un módulo sobre compras públicas, sobre legislación ecuatoriana. Esos temas son las trabas muchas veces de todo lo que hacemos, claro. Exacto, porque muchas investigadoras me decían, Sofía, pero ¿para qué quieres que sea directora o decana o lo que sea, si luego me va a perseguir la Contraloría? Qué loco. Pero entonces identificamos que quizás es porque desconocen cómo funcionan las leyes, cómo funciona, y en las universidades públicas del sistema de compras públicas puede ser completamente abrumante, ¿no? Totalmente. De que pidas tú reactivos y te lleguen al siguiente año cuando ya se acabó la investigación. Claro. Entonces realmente vimos como este potencial de compilar estos 5 ejes en una propuesta de capacitación de 4 meses. Y qué interesante, ¿no, Sofía? Porque tienes que también trabajar en la parte humana, porque muchas veces por estos estereotipos, estos dogmas que tenemos, cómo nos van criando desde pequeñas, creemos que esas decisiones las toman los hombres, o sea, todo el tema engorroso. Por eso ellas, imagínate que te pregunten ¿para qué quiero ser directora? Si por poco es un castigo para mí, que mejor lo tome un hombre y él puede hacerlo. Entonces, qué interesante, porque estás trabajando mucho en las concepciones, en las percepciones, en las prácticas que tienes como mujer también en la ciencia y en todos los roles que tenemos como humanas. Entonces, súper interesante. Esto me parece increíble. Yo quisiera también ver, por ejemplo, en el futuro, cuántas de estas mujeres se involucran realmente en puestos de tomas de decisiones. Una de las cosas que tenemos que es un problema todavía también acá es que dentro de la ciencia, o sea, dentro de la academia, pero también en las empresas, existe una poca participación también de mujeres en puestos de liderazgo. Incluso me parece que es menos del 20% de puestos de gerencias en los que son ocupados por mujeres. En este caso yo pienso que ustedes han identificado completamente cuáles son los problemas para darles las herramientas a estas investigadoras, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito más sobre el perfil de las chicas que salen de aquí. Bueno, primero, para ingresar a Genia, nuestras investigadoras, que también hay que comentar que son entre senior y junior, ¿no? Están ya en un auge de su carrera científica y luego están también empezando su carrera científica. Estas chicas lo que hacen es presentar un proyecto, y este proyecto es un proyecto que busca anclar con temas de género, temas en STEM y que esté anclado a su localidad, ¿no? Entonces, la idea es que durante la escuela Genia ellas puedan desarrollar mejor su proyecto para luego encontrar fondos y evidentemente ponerlo en papel, ya no solo saltar del papel a la realidad. Y qué chéverísimo, porque ahí es cuando nacen más, digamos, acciones de impacto y de resultados de impacto, porque estás respondiendo a esas necesidades que tú encuentras en tu día a día, en el contexto en el que estás. Tal vez ahí, si son docentes con sus estudiantes, ¿no es cierto? Van viendo cuáles son estas necesidades y ahí van respondiendo. Súper chévere, Sofía. Me encanta esto de Escuela Genia. Están creo que ya en la segunda edición, si mal no estoy, en el segundo módulo o algo así. En la segunda edición, es la segunda corte. Este año vamos a hacer 2 cortes, gracias a la financiación de la cooperación técnica alemana de la GIZ. Es un proyecto de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas con la Red Ecuatoriana de Cooperación Internacional, anclada en el apoyo de la ESPOL y la Universidad de Cuenca, que dan el aval académico, y también la Universidad de las Fuerzas Armadas. Entonces, buscamos complementar con este proyecto
que en este caso lo que tú dices, queremos ver nosotros después dónde van a estar estas mujeres científicas que ahora están en Genia y que se empoderan, ¿sabes? Es lindo porque cuando se graduaron todo así como ya soy Genia, ahora que les habíamos entregado los certificados, soy Genia, entonces es como que sientes que ya el empoderamiento va de haber sido parte de este proyecto. ¿Cuántas científicas se graduaron en el primer proceso? En el primer proceso se graduaron 30 mujeres científicas y ahora se van a graduar 33, estamos justamente con 33 y solo mencionarles también aquí que nosotros tenemos un proyecto de mentorías, es decir, a la par de las clases que tienen las mujeres científicas, tienen un módulo que trabajamos directamente con mentorías para cada uno de los temas que trabajamos y entonces encuentran a científicas senior con las que pueden compartir. Y sobre todo saben que ha sido lindo porque es como una red de apoyo donde las mujeres científicas, hablamos de temas que casi no se hablan, ¿no? O sea, sí, de cuando te han silenciado en una reunión, de cuando estaban embarazadas y realmente ese tema humano es imposible de no toparlo ahí. Y es lindo porque todas conversan y cuentan sus realidades, entonces encuentran ese espacio de apoyo. Entonces es lindo haber creado un espacio que la gente se inspira y que también podemos fomentar las vocaciones científicas. Sofi, me parece hermosísimo lo que están haciendo. Felicidades por estas iniciativas. Realmente, tal como tú has sido una gestora del cambio, pienso que están formando también más gestoras del cambio. En este momento nos contabas que son 30, pero obviamente van a haber más. Entonces, en el futuro esperamos también tener un cambio mucho más positivo en el país a partir de estas mujeres genias. Justamente por eso he nombrado este episodio Todas pueden ser genias. Qué chévere. Todas podemos ser genias y creo que ese es el potencial que queremos buscar en el país. Recordarles también que es la primera escuela de liderazgo en América Latina. Que buscamos eso también en América Latina, así que nuestro futuro también será que el próximo año podamos abrirnos a más mujeres científicas de la región. Y crear una red muy grande, así de todas las mujeres en la región. Empoderadas. Sofi. Solo para ya cerrar, que el tiempo ya se nos acabó, cuéntanos cómo pueden hacer otras investigadoras que están tal vez y muy interesadas en participar en Genia, cómo sería la forma de involucrarse, tal vez si ya no están abiertos los cupos, pero mantenerse informadas sobre este proceso. Perfecto, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Escuela Genia. De aquí la próxima convocatoria será en enero, porque justamente terminamos esta en diciembre, graduamos a nuestras genias, y luego la siguiente convocatoria será en enero para la corte que empezará en marzo. Así que pueden seguirnos en las redes sociales de Escuela Genia, estamos en todas las redes sociales, subimos contenido sobre temas de mujeres en ciencias también para que conozcan otros perfiles, así que bienvenidos a vernos también. Sofi, únicamente para terminar, me gustaría, ya que estamos hablando de divulgación científica, obviamente también estamos hablando del rol que tienen las mujeres, tanto como científicas, como divulgadoras, como agentes de cambio. Un poquito más desde el aspecto más general, me gustaría preguntarte, ya que hemos realizado desde nuestras trincheras, como solemos decir, un cambio también para promover la divulgación de la ciencia, ¿qué personas te parece que deberían promover este tipo de cambio a través de la divulgación científica? Bueno, yo creo que los tomadores de decisiones deben estar, en este caso, las instituciones que están encargadas de la política pública, eso es muy importante y es urgente. Luego hay otras instituciones como CEDIA, que yo siempre digo, CEDIA ha desarrollado muchos de los papeles que debería hacer esta institución, ¿no? Nuestras universidades, e ir en cascada, nuestras universidades y luego cada uno de los investigadores. Yo algo que siempre lo recalco en todas las capacitaciones que doy a investigadores es que la divulgación científica es un compromiso social de nosotros como investigadores. Entonces, realmente no es que la divulgación lo tiene que hacer, en este caso, el Departamento de Comunicación, que no es lo mismo, o en este caso nosotros que lo hacemos como SPOL Divulga, sino que tiene que ser como un gran match, ¿no? Por un lado, tienes como la institucionalidad que te dice, mira, yo quiero tener un departamento, quiero tener estas políticas, todo, pero luego debes tener esa capacidad humana, ¿no es cierto?, que está motivada en hacer divulgación, que al mismo tiempo que escribes un paper, escribas una propuesta de divulgación. Así que va en escalada. Y luego, evidentemente, Robert, desde la sociedad civil, desde donde nosotros, por ejemplo, hemos luchado, ¿no? Desde diferentes instituciones, desde en este caso las redes de trabajo en temas de divulgación. Pero yo realmente creo que la divulgación científica es un trabajo colaborativo y una responsabilidad social. Y recordar que justamente la divulgación científica sin rigor no es divulgación, sino desinformación. Chévere, Sofi, que nos convirtamos todos en unos divulgadores comprometidos con esta pasión que nos demuestra la Sofi siempre y que todos y que se inspiren un poquito más, porque es verdad, ¿no? Me sumo totalmente a tus palabras. Esto es un trabajo de convicción primero, tú debes estar súper convencida y apasionada por esto y después puedes transmitir a los otros, ¿no es cierto? Y sobre todo a los investigadores y el público en general que se quiera meter en esto. Sofi, qué gusto contar contigo en esta entrevista, qué genial también, Pau, compartir este programa contigo. Chicos y chicas, recuerden que estamos
Estamos todos los sábados a las 6 de la tarde por las plataformas digitales y nos pueden escuchar por Cultura FM todos los domingos a las 11 de la mañana. Cerramos este bloque y volvemos en un ratito. Viaje, pero la curiosidad nunca duerme, así que mantén tu atención porque la siguiente semana regresaremos a la Estación Divulgaciencia, donde cada pregunta es el comienzo de una nueva aventura.